Hola a todos, en este video vamos a hablar de la regresión lineal y cómo hacerla en el programa estadístico R. ¿Para qué nos sirve la regresión lineal? Bueno, vamos a hablar primero de la relación que existe entre dos variables. Como ejemplo, ponemos la relación que existe entre el peso y el rendimiento posible de un vehículo. En el eje X tenemos el peso en miles de libras contra, en el eje Y, el rendimiento que tiene el vehículo en millas por galón. Entonces nosotros podemos ver que hay una relación inversamente proporcional a medida que uno incrementa el peso del automóvil, entonces se espera que tenga un menor rendimiento. O sea, incrementas X, disminuyes Y viceversa. Si el automóvil es más ligero, tú esperas que tenga un mayor rendimiento. Entonces uno puede ver una relación que existe entre esos vehículos, entre esas dos variables, y si comienzas a ver cómo están distribuidos los puntos, tienen una cierta forma. Nosotros pudiéramos interpretarlos como que se asemejan a una línea recta. Entonces la relación que vamos a buscar no es una relación cualquiera, vamos a buscar una relación lineal entre estas dos variables. Y bien, vamos a ver primero cómo hacer esta gráfica que les mostraba en la diapositiva anterior. Esto se llama gráfico de dispersión, que son los puntos de coordenadas X y Y de nuestras variables que nos interesa observar. Vamos a cargar en un archivo de datos como ejemplo. Este archivo se llama mtcars, está disponible en R, o pueden cargarlo como siempre desde un link que voy a dejarles para que puedan ustedes acceder a esa información si no quieren hacerlo en R. Entonces, una vez que tienen el archivo, este es como que un formato de cómo se los presenta. Hay muchas más observaciones posibles, pero lo que estamos viendo son diferentes tipos de vehículos y para cada uno de ellos características correspondientes a cada vehículo. Vemos esta variable mpg es el rendimiento, son las millas por galón. Y la otra variable que nos va a importar es esta WT, que es el peso en miles de libras, que era lo que les mostraba en la gráfica anterior. Entonces, ya identificadas las columnas que nos interesan, MPG es mi Y WT es la X, entonces procedo a hacer la gráfica. Y para hacerlo, hago una gráfica, mando llamar a la función plot y inmediatamente le pido la Y contra la X. Recuerden este símbolo como de una viborita, significa contra, ¿no? Entonces es Y contra X. Luego le digo de dónde va a salir la información, que es de mi archivo datos. Entonces al ejecutar esta línea, pues tengo una gráfica como esta, en la que ya tengo la dispersión de mis puntos. Sin embargo, esto no tiene un formato, digamos que presentable. Entonces, hay muchas opciones que podemos ir agregando en la función plot para poder ir personalizando nuestra gráfica. Entonces, está la primera, esta PCH, que es el símbolo que va a graficar, son números enteros. Voy a agregar aquí ya una instrucción ya completa en la que me va a personalizar mi gráfico, que va a quedar de esta forma. Entonces lo que yo le digo es PCH, le doy un número, aquí está PCH 19, en este caso es el círculo relleno. Pueden cambiar por cualquier valor positivo y va a ir dándoles diferentes símbolos que grafican. Luego col, aquí está, todo lo separo por comas. Col va a ser el color que vaya a poner, entre comillas, minúsculas y en inglés. En este caso no se lo especifiqué. Luego tengo xlab, le doy un título que va a ser mi título del eje X, pero siempre va a estar entre comillas. Aquí está xlab y entre comillas las palabras que yo quiera, que va a ser peso en miles de libras, que es esta parte que me apareció acá. Tengo mi instrucción ylab, igual para el título del eje Y. Y tengo mi instrucción main para el título principal de la gráfica, que es este de acá. Entonces todos estos títulos van entre comillas y dentro de las comillas puedo poner lo que quiera. Entonces aquí está una gráfica ya un poco más presentable de lo que yo quería mostrar. Y bien, pues ese es un gráfico de dispersión. Ahora, con respecto a encontrar esa línea que va a representar la relación que hay entre nuestras variables, pues surge la pregunta de cuál es la recta que mejor se ajusta a nuestros datos. Vamos a representar una recta mediante una ecuación que va a estar determinada por esta Y con tilde,
igual a mx más b. X son los posibles valores que yo tengo en mi eje X, que en este ejemplo sería el peso en miles de libras. M es un valor que va a ser la pendiente de la recta y B va a ser otro valor que es el intercepto de nuestra recta. Entonces, puede existir muchísimas rectas en las que cada una voy a ir variando los coeficientes de M y de B, y eso va a ir representando diferentes líneas, en este caso gráfico, u ecuaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la recta que mejor se ajusta a los datos? Entonces, hay una infinidad de posibilidades y para encontrar la que mejor ajuste tenga, vamos a definir un paso a seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar una recta, o sea, planteo una ecuación y lo que hago es que fijo un valor de X. Me posiciono en un valor de X, este X corresponde a uno de mis puntos que yo tengo, entonces tengo coordenadas X, Y, Y dentro de los valores reales. Ahora, Y es el valor de la recta correspondiente a este valor XY. Yo puedo dibujar un error que tengo que va a ser el correspondiente a lo que me equivoqué de mi ajuste, que es la diferencia que hay entre lo que yo estimé, que es lo que está en la recta, menos lo que realmente fue. Entonces, eso me da una relación de mi error. Por ejemplo, esta barra de aquí grande representa un error bueno, considerable de mi ajuste. Entonces, yo puedo sacar todos los errores de la recta con respecto a cada uno de los puntos. Y si lo sumo, tendría un valor que me dice en general qué tanto me estoy equivocando en mis puntos. Si yo muevo esta recta, este valor va a cambiar y entonces qué tan lejos o cerca esté la recta de los puntos va a lograr hacer que este valor sea pequeño o grande. Aún no, porque la cuestión es que yo tengo valores positivos y negativos en esta diferencia. Entonces pueden ver que los valores que están aquí en rojo son positivos porque el Y con tilde es mayor que mis posibilidades Y, y por el contrario los que están en azul, que son los que están arriba de la recta, van a ser negativos. Entonces tengo valores positivos y negativos que estoy sumando, y lo que pasa con eso es que al final de cuentas esa suma se ve muy intervenida por los signos, y los valores al final que yo tengo no me representan en sí un error, porque estoy como que, digamos que opacando ciertos valores por esta cuestión del signo, ¿no? Uno sumo, otro resto y al final no sé qué, en sí no sé qué tan equivocado estoy. Entonces, para quitarme este problema voy a elevar al cuadrado estas diferencias. Esas diferencias al cuadrado siempre van a ser positivas y con eso me estoy quitando el problema de eliminar yo mismo estos valores en la suma. Entonces, yo busco minimizar este valor total. O sea, yo busco la recta que tenga la recta a la cual esa ecuación y tilde igual a mx más b logre hacer que la suma de los errores al cuadrado sea lo menor posible, y esa ecuación se llama ecuación de mínimos cuadrados. Entonces, lo que estamos buscando son valores de m y de b, porque recuerden, x está ya dada por los datos, y es estimada a partir de m y de b, entonces buscamos valores m y b que logren hacer que esta ecuación sea lo más pequeña posible, este valor sea lo más pequeño posible, y esa será la recta de mínimos cuadrados. Esa es la recta que estoy buscando, es decir, no busco una infinidad, busco una que cumpla, que este valor es el más pequeño, que tiene el menor error, por así decirlo. Y bien, ¿cómo encuentro esa ecuación en R? Pues es muy sencillo. Yo aquí tengo mis puntos, cargo mi archivo de datos y lo que le pido es que haga un modelo. Voy a guardar en esta variable modelo y voy a cargar la instrucción LM. Esto es muy parecido a lo que se hacía con ANOVA, solo estoy usando la función LM de modelo lineal en inglés. Le indico quién es Y contra X y de dónde saca la información. Entonces, bueno, esto ya va a crear un modelo, va a generar la ecuación. Ahora en adelante les muestro los detalles de esa ecuación, pero aquí quiero aprovechar para poder graficar estos valores. Entonces, para yo graficarlo, le puedo pedir que haga bueno, mi gráfica de dispersión, y enseguida le digo que va a ser una gráfica que es una línea. Esta instrucción es ABLine,
y enseguida le indico qué va a graficar y le pido que grafique mi modelo, ¿sí? La recta que acaba de hacer, ¿no? Entonces eso lo que crea es una línea de este tipo, la cual ya cumple, que es la que tiene el error cuadrado, la suma de los errores cuadrados mínima. Entonces esto ya lo hizo. Ahora vamos a analizar en detalle qué fue lo que obtuvimos con esta recta. Bien, aquí está todo lo que ya había hecho, cargué los datos, hice mi modelo lineal, le pido que haga la gráfica, le pido que inserte esta línea que acaba de calcular y ahora le digo que me dé un resumen de esa línea que calculó. Y este es el resultado que me arroja. Entonces, bueno, me explica, esto es un modelo lineal lo que estás haciendo, me habla otra vez de los residuales como lo hacía con el ANOVA. De hecho, estos errores a los que yo elevé al cuadrado para sacar la ecuación de mínimos cuadrados, esos errores son tal cual mis residuales, es qué tanto te estás separando con respecto a una línea de referencia. Entonces, tal cual es el mismo concepto de los residuales. Y me da datos de cómo están distribuidos mis residuales, me da los rangos, me da dónde está la mediana y me lo da separado por los cuartiles. Ahora, esto me habla acerca de la recta, esta parte de aquí. Me habla primero los coeficientes y tiene dos. Uno es el intercepto, el que yo les mencionaba que era la b en mi ecuación. Y el otro es el coeficiente correspondiente a mi variable x. Si recuerdan, la x en este caso era el peso, que estaba simbolizado por WT. Entonces me dice, esta fila corresponde a los datos del valor del intercepto y esta fila corresponde a los datos del valor que va multiplicando a la x. Y esos son mis dos parámetros. Ahora vean que aparece también este mismo código de significancia de la ANOVA y lo que me dice tal cual es qué tan importante es cada uno de estos valores, el intercepto o la pendiente de la recta, para describir la recta, ¿sí? Por ejemplo, si la pendiente no fuera importante para describir la recta, quiere decir que no le está afectando el valor de x y el intercepto puede ser visto como el error global, ¿no? Como aquello que no soy capaz de determinar en mi recta y entonces todo va a ir a dar al intercepto. Entonces tengo una parte que es mi error y tengo una parte que es aquello en lo que verdaderamente está dependiendo de la x. ¿Y cuáles son los valores de m y de b? Bueno, el valor de m aquí está, es este valor que me da aquí, me dice este es el estimado que yo te doy del coeficiente, menos 5.34, y el estimado que te doy del intercepto es 37.28. Entonces si quisiéramos hacer la recta, pues solo tomamos estos valores de aquí. Ahora, da un valor también muy importante que es el valor de r cuadrado ajustado, que nos da una idea de qué tan bien se ajustan nuestra nube de puntos a una recta, ¿sí? Entonces esto puede pensarse como un porcentaje, o sea, tenemos en este caso un 74% de ajuste de nuestros datos a una recta. Entonces esto es también una métrica para saber qué tan bien representa esa relación, que también está esa relación representada por una recta. Entonces, bueno, pues esto es todo con respecto a la regresión lineal. Espero que les sirva el video.